Según el libro de Proverbios capítulo 4, la verdadera grandeza y la verdadera honra proviene del valor, de la pasión, del amor y cómo somos capaces nosotros de reconocer y atar la sabiduría y la inteligencia en nuestro espíritu. La sabiduría que proviene de Dios, la inteligencia que proviene de Dios. El sabio escribió lo siguiente en este capítulo 4. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. La palabra de Dios es la fuente de la genuina sabiduría e inteligencia. La palabra de Dios libera nuestra mente. La palabra de Dios es el génesis en el espíritu de nuestra mente para la abertura del amplio conocimiento de la mente de Cristo por el espíritu que revela la palabra. Los pensamientos que no provienen de Dios, que provienen de nuestra naturaleza humana, son desplazados cuando la palabra de Dios inyecta la sabiduría y la inteligencia que proviene de Dios. Cuando dejamos que la palabra de Dios nos pastoree, nos lleva a delicados pastos, pastos que alimentan nuestro espíritu y alimentan nuestra alma. No podemos hacer nuestra propia Biblia. Dios la inspiró para que sea nuestra, la genuina palabra de Dios interpretada por el Espíritu de Dios que siembra esa sabiduría y esa inteligencia para que podamos discernir y entender la Escritura. No dejes que las suposiciones te pastoren. No dejes que los conceptos humanos y filosofías humanas te pastoren. Frenar nuestra lengua a tiempo es importante antes de chocar, porque nuestra lengua y nuestro lenguaje debe estar sintonizado y dirigido por la revelación de Dios a nuestro espíritu, producto de la sabiduría y producto de la inteligencia que proviene de Dios. Dios está presente en tanto que lo aceptamos y a la medida que lo veamos presente. Nunca vamos a triunfar en nada mientras Dios no haya triunfado primero en nosotros mediante la sabiduría y la inteligencia que proviene de Él. ¿Qué tan fuerte está atada esa palabra en nuestro espíritu? Así de fuerte será nuestra fe, porque la fe se nutre no de sabiduría humana, sino en el conocimiento y en el poder de Dios, que es por medio de su palabra. La fe no es emociones. La fe es creerle a Dios en una convicción y en una seguridad y en una certeza que proviene por testimonio de la palabra. La verdadera popularidad no es la cantidad de gente que te rodeen ni te sigan, porque la multitud aún comenzó a irse cuando escuchaba el mensaje del Señor. Y el Señor también le dijo a los discípulos: si quieren irse, se pueden ir. Y dijo Pedro: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? El Padre le reveló la palabra de la vida eterna, la palabra del Eterno. Por eso Pedro exclamó: pueden irse, pueden marcharse, puedes quedarte solo,
Sin embargo, la palabra de Dios va a ser el fundamento para que aún usted solo sea capaz de creerle a Dios. Mira la palabra siempre con atención, así como miramos en un espejo. Ese espejo que es la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios en un espejo frente a nosotros libera la verdad de nosotros, porque estamos contemplando realmente la esencia de nuestra verdad con la verdad que está reflejada en el espejo de la palabra. La lengua puede engañar el corazón. Los lenguajes que no son acorde a la sabiduría y la inteligencia de Dios pueden engañar el corazón, así como también puede desanimarlo. ¿Valoras realmente a lo que dedicas el tiempo? El mejor regalo que le puedes dar a cualquier persona es tu tiempo. El mejor regalo que le puedas dar a Dios, la mejor ofrenda que le puedas dar a Dios es tu tiempo buscando la sabiduría que proviene de Él. El impacto más positivo, perdurable que dejes realmente es el trato que tuviste con las personas, pero ese trato fue en una fluidez de sabiduría, de riqueza, de entendimiento de la mente de Dios. Realmente lo que valores en tu vida va a atrapar tu tiempo. La fe sin obras respalda una vida carente de relación y de revelación de Dios. Guárdate siempre de los hombres todos los días. Aún el justo puede ser víctima de las decisiones de otro, pero no esclavo de sus criterios, como le pasó a José. Ten la habilidad de usar tus habilidades. Dios te ha llenado de habilidades, de talento. Ten esa habilidad de usar tus habilidades en el Espíritu por medio de la sabiduría. Si eres capaz de superar la humillación, todo indica que llegarás lejos en la vida. Llegarás a lugares cumbres, lugares que solamente son ocupados por hombres dichosos, personas dichosas que encontraron el verdadero lugar del éxito y de la honra, que es, según Proverbios capítulo 4, la sabiduría y la inteligencia. Si en cada tormenta de tu vida no te encuentras a ti mismo, es porque nunca te conociste a sí mismo. Los hombres valientes no son los que experimentan el miedo, el temor o la frustración, sino aquellos que la ignoraron y la obviaron. Cada parte que se rompió en tu vida, cada parte que se ha destrozado en tu vida por la adversidad, quebró siempre lo débil que tenías dentro. Abrió paso a la luz del poder de Dios que se perfecciona en tus debilidades, debilidades que vinieron por la rotura que ocurre en nuestro espíritu y nuestra alma, causada por las adversidades. Usa en lo que puedas el viento contrario, así como los barcos usan para navegar el viento contrario. Pero nunca seas ancla. Siempre sé una vela movida por la dirección del Espíritu de Dios y la palabra. Dios siempre estará a tu favor. Cada vez que te rindes y le dices, Señor, dame sabiduría que proviene del Espíritu, sabiduría que viene de ti. Dame esa inteligencia que proviene de tu palabra. Nunca renuncies, nunca cedas durante una crisis, porque eso es una actitud que te va a arruinar en tus metas, en tus sueños. Tus decisiones serán débiles. Encáralas, gánales mediante la sabiduría y la inteligencia que proviene de Dios. Esa sabiduría te va a guiar y te va a dar fuerza en los momentos más difíciles de la vida. Las crisis realmente son resultados naturales
del cambio, que produce cambio, pero cambios trascendentes en el conocimiento de Dios. La naturaleza de ningún problema va a ocasionar resultado, sino cómo reaccionamos ante las crisis, ante las pruebas y ante las adversidades. Lo que realmente produce la crisis, si lo analizas desde el punto de vista bíblico y estudiando cada detalle de los personajes en las Escrituras, encontraremos que las crisis han sido un génesis en desarrollo, en fortaleza, en visión, cuando esos hombres usaron la sabiduría y la inteligencia que proviene de Dios. Siempre va a haber crisis, siempre va a haber problemas. Pero siempre hay una posibilidad de poder entender el propósito eterno de Dios mediante la sabiduría. Los sucesos que te pasen siempre serán oportunidades para creer y aprender. ¿Estoy colocando en mi vida realmente un propósito definido y determinado? Entonces te darás cuenta que Dios te ha plantado para edificar el cuerpo de Cristo. La gente te va a escuchar. La gente te va a seguir. La gente va a prestar atención a tus palabras cuando escuchen sabiduría e inteligencia del Espíritu y no de hombre. Siempre vas a necesitar un entrenador. Y no hay mejor entrenador que el Espíritu y la palabra. Ese Espíritu que guía a nuestro entendimiento, que es de vital importancia poseer y tener un espíritu limpio y abierto a Dios y a nuestro pastor de pastores, Jesucristo. Habrá momentos que tendrás que sacrificar cosas para caminar conforme a la voluntad de Dios. Las experiencias del pasado solo serán buenas en nuestra vida si aprendimos algo positivo de ellas. Si estás dispuesta a apasionarte por la sabiduría y la inteligencia que proviene de Dios, eres indestructible. Es difícil encontrar líderes. Es difícil reunir líderes. Es difícil mantener líderes. Pero cuando ellos aparecen en el escenario, vemos la influencia, vemos la abertura a conocimientos que nos mueven a un entendimiento de Dios, una comprensión de la Escritura, una Escritura abierta como los discípulos de Emaús que dijeron, ardía nuestro corazón cuando Él hablaba y cuando nos abría la Escritura. Ese liderazgo que produce habilidades en el Señor. Ese liderazgo en nosotros de experiencia, de madurez, de relaciones, donde somos entrenados por Dios, donde hay una actitud conforme a la palabra, cuando somos motivados para motivar, cuando cooperamos con otros para la edificación del cuerpo, cuando somos una afirmación en el medio. Ahí estará la vista de un hombre, conforme a su sabiduría y conforme a la inteligencia que ha recibido de parte del Señor. El tiempo es tu mayor tesoro. Aprovéchalo en cada instante. Siempre Dios te va a dar la visión para que tu rumbo de acción sea el correcto. Para que cada meta que te traces sea correcto y no mitos. Donde Dios te ayudará por la sabiduría a ajustar tus prioridades, a encerrar tus prioridades en un orden prudente, sabio y lógico.
donde Dios te va a colocar en un plan de acción, un mover en el medio. Espera problemas, siempre lo habrá. Es parte del movimiento la fricción. Siempre enfócate a la sabiduría y a la inteligencia que proviene de Dios. La gente que te sigue te va a escuchar. Y lo que hace que la gente te escuche es tu integridad. Y cómo te identificas con sus necesidades, aportando la luz que te da la palabra, la luz que te enseñó la palabra, para mostrarles el verdadero camino. Ese verdadero camino no es cuando se convierte el altar en un trampolín para nuestro ego, ni el púlpito en la puerta para el reconocimiento y la fama, sino que el altar y el púlpito se convierte en la puerta del servicio para ayudar y edificar a otros. Realmente lo que va a hablar es lo que portes de la sabiduría y del conocimiento de Dios, de la inteligencia de Dios. A veces el camino más difícil, por lo regular, va a ser el más seguro. Isaías lo vio. Isaías nos dio a entender que a veces ese lugar difícil, ese lugar complejo, ese lugar que no entendemos, ese lugar que desistimos, a veces es el lugar más seguro. Por eso el profeta escribió y dijo: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? A veces ese lugar que rechaza a nuestro hombre natural, ese lugar que nos lleva a las profundidades, que ve alrededor de nosotros grandes paredes de problemas que aparentemente, si se lanzan contra nosotros, nos va a destruir. No, sin embargo, es el lugar más seguro. Por eso Isaías dijo, capítulo 51, verso 10, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ahí está la sabiduría y la inteligencia. Cuando somos capaces de entender en el Espíritu que todas esas cosas que en lo natural parecen nuestra crucifixión, al final, en la sabiduría y en la inteligencia del Espíritu, entenderemos que será nuestra resurrección en el medio.